Para conversar acerca de este tema tenemos como invitado a esta hora a Julio Rivera Clavería, quien estará dando información y por supuesto su postura en relación a estas fiestas y actividades que se realizan en donde se irrespetan por completo las medidas sanitarias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alejandra, es un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los televidentes de TN23. Las imágenes son elocuentes y nos dicen mucho. Está claro que se incumplen con las medidas. Vemos los rostros sin la mascarilla, por supuesto que no hay distanciamiento social, es una reunión. En fin, ¿qué opinión le merece a usted este tipo de situaciones que se están registrando en nuestro país? Yo creo que uno de los graves problemas es que en muchísimas poblaciones no se ha entendido que este virus mata gente, que el COVID-19 mata gente. Está demostrado y cada vez el número de muertos va a ser mayor debido a que cada vez hay mayor cantidad de infectados. Y entonces es muy complicado cuando la parte de la población no quiere entender que todos debemos guardar medidas de seguridad para protegernos nosotros y proteger a nuestra familia y proteger a nuestros amigos. Para eso debemos de usar la mascarilla, lavarnos la mano constantemente con agua, jabón y con gel y guardar nuestra distancia social. Pero sobre todo, no asistir a este tipo de actividades, ya sean actos conmemorativos, actos religiosos, actos deportivos, fiestas, cumpleaños, bautizos, etcétera. Los guatemaltecos tenemos que evitarnos de asistir a este tipo de reuniones para no contagiarnos. Y en ese sentido, yo creo que es importante que los amigos en todo el país, porque esto no solo sucede en el occidente, es el área donde efectivamente más casos se han producido y en donde la gente no quiere hacer caso. Pero el problema, Alejandra, es que se va a infectar más gente. Ya los hospitales están colapsados. E imagínese usted, con una carga mucho mayor de infectados, el número de muertos va a ser indetenible y por lo tanto los guatemaltecos tenemos que entender que mucho de la responsabilidad para contener este virus depende de los ciudadanos. Definitivamente la población necesita el contacto con otros, necesita tener este tipo de actividades y este tipo de situaciones, pero no es el momento, Julio Rivera Clavería, no es el momento de hacerlo, sobre todo cuando estamos registrando más de 60 personas fallecidas al día por COVID-19. Y usted lo decía claramente, no nos podemos confiar. Si bien es cierto que tenemos algunos municipios en donde se puede decir que están en color naranja, de acuerdo con el semáforo de alertas del Ministerio de Salud, eso no significa que podamos relajar las medidas, las consecuencias son graves. Y ahora que no se ha aprobado el estado de calamidad, ¿cómo ve usted el panorama y qué proyecciones podríamos tener a corto plazo? Mire, yo he revisado algunas de las proyecciones que ha hecho la Universidad de Washington, Estados Unidos, y he leído algunas de las recomendaciones y de las investigaciones del Colegio Médico, de los epidemiólogos y de los infectólogos en Guatemala. Y casi todos concuerdan en que al paso que vamos a tener un número muy alto de fallecidos al día. Si hoy estamos en 60, va a tener que multiplicarlo por 4, posiblemente, o por 5. Y está hablando de 240, 300 muertos diarios, que no es nada halagador, sino que al contrario, es terrible para el país. Y en ese sentido, por eso es que la obligación de nosotros como analistas, en el caso suyo como presentadora y en el caso de los canales como una empresa seria, es llamar a que efectivamente los guatemaltecos reflexionemos y que pensemos que si no tomamos medidas de fondo para contener el COVID-19, el número de infectados, pero sobre todo el número de fallecidos va a ser muy alto. Y aquí quiero hacer una reflexión. El Congreso de la República y el Ejecutivo tienen que lograr acuerdos básicos para que efectivamente podamos conducir y contener esta pandemia de una mejor forma.
No se vale que en estos momentos en el Congreso se esté haciendo propuestas políticas, porque no se está pensando en el país, se está pensando en quedar bien con un sector de la población que en estos momentos no entiende lo que viene, pero a finales de año van a estar lamentando que no se hayan aprobado estos estados de calamidad. Y aquí déjeme hacer una segunda reflexión. Yo estoy de acuerdo, tenemos que buscar alternativas para que efectivamente podamos hacer un balance entre la problemática de salud y la problemática económica que afecta a los guatemaltecos. Pero sobre todo tenemos que pensar en la vida y en la salud de los guatemaltecos. Definitivamente, ¿a qué se refiere usted con medidas de fondo, con medidas drásticas? ¿Cuáles serían estas medidas? Yo creo que hay que empezar nuevamente pensando en un toque de queda que posiblemente vaya a tener que hacerse en 3 días, viernes, sábado y domingo, un estado de calamidad con algún tipo de restricciones en las que las diferentes bancadas del Congreso y los diferentes jefes de bloque se pongan de acuerdo y que modifiquen lo que sea necesario también para comprar toda la medicina, todos los insumos que sean necesarios. Porque yo he platicado con muchísimos alcaldes a nivel nacional y tienen absoluta razón. Es decir, ellos me han dicho, licenciado, nosotros no podemos asumir la carga de las medicinas ni de los insumos porque nosotros no tenemos un presupuesto para eso. Nos los tiene que dar el Ejecutivo para que efectivamente nosotros podamos poner los centros de salud al día y en atención de todos los ciudadanos de nuestras respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, las coordinaciones y los acuerdos políticos son una necesidad en este país. Ya vendrá el tiempo de campaña política y en ese momento son otros 100 pesos. Por supuesto, Julio Rivera Clavería, usted ha sido claro en eso. Hay que priorizar la salud de los guatemaltecos, hay que ser humanos y hay que saber hacerlo. En este caso se prioriza la vida y por supuesto la salud, como usted claramente lo ha mencionado. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en TN Todo Noticias.